Dios le bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Quiero agradecerle a Dios por la bendición y oportunidad que Él me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales, no solo a la Iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Hoy estaré hablando bajo el tema lo que hace el pecado. Así que, mis amados hermanos, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y de esta forma ser grandemente bendecidos. La lectura bíblica se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 6, verso 16 al 18. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios amado, por esta oportunidad que me concede el poder predicar tu palabra. Permite, oh Dios, que esta tu palabra corra con toda libertad y la misma sea glorificada. Salva las almas, liberta al cautivo y bendice a todo aquel que esté al alcance de tu palabra. En Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Cuando uno lee la Biblia, mis amados, entiende que existe lo bueno y lo malo. Y que es el hombre el que tiene que escoger entre los dos. Uno conducirá a Dios y el otro camino a la condenación. Y escoger lo malo, la Biblia lo llama pecado, desobediencia a Dios. En Santiago capítulo 4, verso 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El apóstol Pablo define el pecado como errar al blanco, o sea, una violación a una ley establecida. Y en este caso a la ley y a la palabra de Dios. Si el hombre entendiera, mis amados, los resultados y las consecuencias del pecado y el castigo de parte de Dios en contra del pecado y el pecador, el hombre no viviría descarriado de Dios, viviendo y practicando el pecado. Más bien estaría sirviéndole al Señor, alabando y adorando su precioso nombre. El origen del pecado. El pecado no viene de Dios. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado vino, mis amados, como consecuencia de la desobediencia y la rebelión de Satanás. En el libro del profeta Ezequiel capítulo 28, en los versos 13 al 17 dice, hablando de Luzbel, de Satanás, en Edén,
En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Amado, eso fue lo que dijo el profeta concerniente a Satanás. Pero hay que aclarar que Dios no creó el diablo, sino lo que Dios creó fue un querubín, un ángel hermoso llamado Luzbel, que significa el que porta la luz. Luzbel se rebeló contra Dios y quiso entronarse como rey del universo. En Isaías capítulo 14, los versos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fue una rebelión abierta, mis amados, contra Dios. Luzbel, que significa el que porta la luz, pensó que la luz que reflejaba era la propia, más bien era la gloria de Dios, porque él estaba junto a las piedras de fuego, cerca de Dios, un querubín hermoso y protector, pero se rebeló contra Dios y dijo: yo subiré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y Dios lo arrojó por tierra. Amado, y ese querubín hermoso ha venido a ser el espanto de toda la tierra. El pecado nos roba, mis amados, el gozo. El salmista dice en el Salmo 51, 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esa fue la experiencia del rey David cuando pecó con el pecado del adulterio. También dice, mis amados, el pecado nos roba la confianza. Esto es, en que conocemos, amado, que como dice la palabra, eso roba la bendición. El texto dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos con Dios. También, mis amados, el pecado trae culpa. Cuando uno desobedece a Dios y peca, la culpa invade su mente, su corazón y su alma. La Biblia dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Hay esa culpa. También, amado, el pecado apaga el Espíritu de Dios. Como dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, 19. No apagáis el Espíritu. Realmente, hermano, cuando el hombre peca, Dios no puede cohabitar
con las tinieblas. Cuando el hombre le da puerta ancha y abierta al pecado, Dios se aparta del hombre. El pecado también trae, mis amados, daño físico. Dice la palabra: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigue en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Salmo 38 del 1 al 3. Dice también la palabra: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotaron mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. El Salmo 31, verso 10. El pecado también causa dolor en el alma. El salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Alabado el Señor. Amado, dice el salmista que confesaría sus transgresiones a Jehová y que Él perdonaría la maldad de su pecado. Realmente, hermano, cuando David pecó contra Dios, intentó ocultar el pecado. El Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe. Amado, por eso la Biblia dice que debemos confesar nuestra falta y nuestros pecados, porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Pero también dice la Biblia que aquel que los encubre no prosperará. El pecado rompe el corazón de Dios. Nos dice en Efesios capítulo 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Amado, realmente el pecado abre la puerta a otros pecados. Cuando uno cede a la tentación y peca, amado, el enemigo de las almas está presto para inducir al hombre a pecar. Por eso, amado, cuando uno peca, se abre la puerta a otros pecados. La Biblia dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura y no de mi espíritu. Escuche bien: añadiendo pecado a pecado. Isaías capítulo 30, el verso 1. El pecado rompe la comunión con Dios. La Biblia nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Isaías 59, verso 1 y 2. El pecado produce temor. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos estarán confiados como un león. Proverbios capítulo 28, el verso 1. El pecado controla la vida. Jesús dijo: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado controla. Juan 8:34. Y dice también en Romanos 6:16: ¿no sabéis que cuando os presentabas a alguno como esclavo para obedecerle como esclavo de aquel a quien obedezcáis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Ningún ser humano ha escapado de la experiencia de ser tentado, ni tampoco lo podrá evitar. Alabado Dios. Como dijo Martín Lutero: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que se aniden en ella. La tentación no es pecado. Lo que sí es pecado, que el hombre ceda
a la tentación y peque. Pero el cristiano, mis amados, cuenta con la ayuda de Dios. La Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estos pasajes, amados, muestran claramente que escoger pecar acarrea un alto precio. Hay muchas consecuencias que vienen por vivir en pecado. Pero una cosa podemos estar seguros, que nuestro socorro viene de Jehová. Pues ¿a quién tenemos en el cielo, amado? Si no es a ti, como dijo el rey David. También en el Salmo 62, verso 1 y 2 dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi socorro. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Amado, el pecado trae consecuencias. El pecado, amado, roba al hombre, lo destruye, lo vuelve a la miseria, lo hace vivir vagabundeando en el mundo sin fe y sin esperanza. Pero hay un Dios en los cielos que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que se acerca a Dios, el que le da la espalda al pecado y al mundo y al diablo, Dios está ahí presto para recibirlo con los brazos extendidos. La Biblia dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dios te hace la invitación en el día de hoy a acercarnos a Dios, a ir delante de Dios. Dios quiere cambiar nuestra vida, transformarnos. Quiere limpiarnos de todo pecado, como dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, 7. Como andamos en luz y Él está en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amado, Jesucristo dio su vida en la cruz de Calvario. Derramó su sangre preciosa como sacrificio perfecto delante de la presencia de Dios, para poder cambiar y transformar al hombre y libertarlo del poder del pecado. Amado, porque el que peca es esclavo del pecado, pero Jesucristo vino para abrir las cárceles. Alabado Dios, para que nosotros pudiésemos ser libres y libres de verdad. La Biblia dice, si el Hijo del Hombre, si Jesucristo te libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque nos ha concedido el poder exponer tu palabra. Realmente no podemos escapar de la experiencia de la tentación, pero con tu ayuda podemos vencer el pecado. Podemos vivir apartado para ti, Señor, viviendo vidas santas que te agraden, que alaben y glorifiquen tu nombre. Señor, tú diste tu vida en la cruz de Calvario para que todo aquel que se acerque a ti hoy reciba salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.